muchísimas gracias por la invitación. Ya van varias veces que vengo a Mendoza y la verdad que es un lugar donde todos me prometen alguna vez un asado y un vino. Espero que en la próxima visita esto se cumpla. La verdad que el tema de construir ciudadanía, este tema de ser habitante y hacer ciudadano, me parece que es uno de los temas fundamentales que tenemos que abordar en la Argentina para empezar a pensar un país distinto al que estamos acostumbrados. Quizás sea uno de los problemas más graves que tenemos como país, que es la degradación del concepto de ciudadanía de esta sociedad, que ha hecho en otros momentos históricos avances impresionantes, que me parece que estuvo ligado a dos herramientas que son centrales y que a veces no se tienen en cuenta a la hora de la necesidad de construir ciudadanía. Uno es la defensa de la cultura del trabajo como cultura del trabajo, es decir, con esto darle la importancia que tiene y darle el valor al trabajo como valor y no como mercancía solamente. Y la otra cuestión es la herramienta de la educación, que ha sido en la Argentina la herramienta más importante que genera oportunidades para empezar a pensar en una movilidad ascendente en la escala social de los ciudadanos. Es muy repetido el caso en que quienes vivíamos y crecíamos en el interior íbamos a la gran ciudad, fundamentalmente a Buenos Aires, y hace 30, 40 años atrás y teníamos enormes oportunidades de trabajar, tener un trabajo estable y pensar en la posibilidad de constituir una familia y pensar en la posibilidad que en 20, 30 años empezar a engrosar la escala de una familia de clase media. Eso era posible, si cualquiera que tuviera alguna inquietud en ese sentido y tuviera cierta condición para un trabajo, podía aspirar a eso. Eso es lo que hoy se ha perdido y no está en la idea de todo. Y esto hace que cada persona ya no tenga esa cultura de empezar a pensar en ser mejor persona, como dice, sino más bien en sobrevivir. Y este es un tema tremendo para ser ciudadano, porque el ciudadano construye instituciones, la familia, es una familia como institución, pero también defiende instituciones que van a constituir la República. Y le quiero decir con sinceridad que estoy hablando de esto, quien ha tenido una experiencia de vida absolutamente contradictoria. Yo fui parte de esas personas que me fui de la provincia de Entre Ríos a vivir al conurbano bonaerense, construí una familia, trabajaba en metalúrgico y en los años 95 quedé desocupado, 94 al 95 quedé desocupado, y soy parte, tal cual dice el currículum o el prontuario, fundador de uno de los movimientos de trabajadores desocupados más combativos de esa época, que era el movimiento de trabajadores desocupados en La Matanza. E hice todo lo que han hecho los movimientos piqueteros, es decir, cuestionando absolutamente todas las formas organizacionales, peleándome con la policía, yendo a los municipios y queriendo tomar, es decir, todo lo que hemos hecho. No soy de los piqueteros buenos, pero entendí que esta forma de lucha no llevaba a nada si no estaba basada en un claro objetivo, que era la defensa de la dignidad del trabajo. Y en el año 97 tomamos una decisión, y esto me parece que es lo que a nosotros también nos constituye de alguna manera, y es la importancia que tiene el por qué hoy estamos hablando de ciudadanía, porque en algún momento supimos decir que no. Creo que es eso no a lo que no se debe, y no importa en qué condición uno esté, es lo que te va construyendo también como ciudadano. En algún momento uno tiene que decir, esto está mal, y hay que decir que no.
A nosotros nos tocó el momento cuando a la política de los piquetes y a las luchas sociales que había en el país, la política de Estado fueron los subsidios, los famosos planes trabajar de esa época. Nosotros le supimos decir que no. Y le supimos decir que no en el 97, cuando estábamos desocupados, pero también en el 2001, en el momento de la mayor crisis, no sin muchas veces tener ganas de claudicar. Pero eso fue lo que nos dio identidad como ciudadanos. Eso es lo que nos hacía sentir como que estábamos por el camino correcto de construirnos como un sujeto de derecho y no solamente ser cliente de la política. La verdad que nosotros lo hicimos solamente como un grito de dignidad, no lo habíamos pensado ahora la ciudadanía, no para nada. Lo que sucedió es que en algún momento uno tenía que decir que no, y eso fue nuestro momento. Posteriormente, en la experiencia que tuvimos que empezar a hacer, buscar las formas creativas de seguir manteniendo esta idea de seguir sosteniendo nuestro trabajo. Y encontramos en la formación de cooperativa en un barrio pobre de La Matanza, en el barrio La Juanita, en La Ferrer, armamos una cooperativa que precisamente también es como una curiosidad, porque estábamos desocupados y no armamos una cooperativa de trabajo, sino una cooperativa de provisión de servicios asistenciales, comunitarios y educacionales. Y esto iba en el sentido que decíamos nosotros de darle la importancia a las herramientas para seguir siendo ciudadano. Pero no fue fácil. Estar marginado, estar desocupado y sentir que sos inútil muchas veces pesa en tu propia conciencia y uno tiende a la marginalización y hasta después le gusta, entre comillas, jugar ese rol, porque era lo único que nos daba identidad y salvó nuestra vida. Si me preguntan qué es lo importante que he hecho en la vida, yo siempre digo, es haberme organizado en los grupos piqueteros, porque salvó mi vida y la de muchos que al quedar desocupados no tenían otra salida que la droga, el vino o la muerte, como muchos se suicidaban, ¿no? Y eso me parece que fue muy importante a la hora de definir por dónde pasaba la recuperación también. Así como habíamos sido un grupo de piqueteros que habíamos tenido esta actitud de decir que no, parado de la dignidad de los planes sociales, en el 2004 vimos que era necesario transitar otros caminos y empezamos a relacionarnos con empresarios. No fue fácil, porque primero éramos desocupados que le echábamos la culpa a los empresarios de nuestra condición y de nuestras sinsabor en la vida. Pero decíamos que había sido muy importante el proceso de crisis que había habido en el país y que había dejado excluidos sociales, esa crisis que se había instalado en el país, que tuvo su expresión máxima en el 2001, pero que también había dejado lo que nosotros llamábamos excluidos morales, que eran aquellas personas que aunque tuvieran éxito económico, aunque tuvieran éxito en el sentido de cumplir con sus sueños en la vida, no querían seguir viviendo en un país donde deambularan por la calle gente pidiendo comida o en la puerta de su negocio golpeando para poder comer. Y que juntos esos excluidos sociales y estos excluidos morales tenían que empezar a pensar cuál era el país distinto. Y en este sentido creo que cuando estábamos en estas elucubraciones tuvimos la suerte de tener a nuestro lado una organización como Poder Ciudadano que nos dio las herramientas necesarias para empezar a construir ciudadanía. Primero, las herramientas teóricas, eso de lo que uno tiene, qué derecho tiene. Pero un derecho puede ser teórico y si no es ejercitado no es un derecho. Y ahí entendimos que el primer derecho que teníamos que empezar a transitar era el derecho al trabajo. Y que juntos, los que habíamos empezado a construir estas cooperativas, ligado a lo que llamábamos la economía social, una economía distinta a la que nos había desocupado, empezar a juntarse con los otros sectores de la economía formal para darle continuidad y perspectiva hacia adelante, para empezar a construir un bloque que permitiera pensar en un país distinto. Y como esta cuestión de
que la construcción del acercamiento de dos sectores sociales no es una cuestión teórica, sino que es una cuestión práctica, había que empezar a transitar los prejuicios. Las primeras reuniones con empresarios no fueron absolutamente felices. No todos los que fuimos a ver dijeron que bien, viene un grupo desocupado que quiere trabajar, le vamos a dar trabajo, lo vamos a ayudar para hacer eso. Lo primero que surge de una relación entre personas absolutamente distintas son los prejuicios. Y seguramente muchos de esos empresarios, algunos habrán pensado, nos vienen a pedir plata, nos vienen a pedir máquinas, y nosotros lo único que queríamos era trabajar. Pero en medio de todo eso surgió una persona que para nosotros nos cambió la vida, que fue Martín Churba. Estábamos armando nuestro emprendimiento de un taller de costura y le fuimos a pedir que nos ayudara. Martín Churba es un diseñador exitoso de Buenos Aires, es un diseñador top, es un diseñador de vanguardia. Y tuvimos la suerte de encontrar a esta persona que nos ayudó a empezar a construir esta relación como para que nuestro taller de costura tuviera otro vuelo. Y nos planteó la necesidad de armar un programa que se llamó Pongamos el Trabajo de Moda para Siempre, que consistía en hacer una asociación entre Martín Churba y nosotros y presentar un producto que fuera un ícono del trabajo. Y ahí descubrimos que ese ícono del trabajo era un guardapolvo. Y presentamos este programa. Churba, muy entusiasmado, lo presenta en la Feria Buenos Aires Fashion. Y empezamos a transitar un camino absolutamente distinto que nunca en nuestra vida hubiéramos pensado. Imagínense, esto ahora que no está Churba, yo le digo, pero nosotros a Churba no lo conocíamos. Era famoso en el mundo de la moda, pero nuestro mundo no era el de la moda. Y entonces empezamos a transitar, íbamos a la Feria de Buenos Aires Fashion, salíamos en la televisión, porque este programa fue exitoso, pero no fue fácil. Imagínense, uno vive en un barrio pobre de La Matanza y había que ir a hacer las reuniones en el taller de Martín Churba que quedaba en el barrio norte o en la Recoleta. Transitar esas cuadras, esas 200 cuadras, era muy difícil porque había que encontrarse con personas absolutamente distintas. Y empezamos una relación que fue maravillosa. Martín Churba presentó el guardapolvo en Buenos Aires Fashion, empezó la televisión, empezamos a tener trabajo. Pero lo más difícil fue transitar los prejuicios. Cuando empezamos esta relación, Martín Churba nos dice que en la presentación de los guardapolvos íbamos a poner a la venta 300 guardapolvos, íbamos a fabricar 300 guardapolvos, que él conseguía la tela con algunos fabricantes, gran parte de los que estábamos ahí para armar ese programa, y que vendiéramos 200 guardapolvos y regaláramos 100, él sabía de marketing, todas esas cosas, regaláramos 100 ahí en la feria y 200 guardapolvos para capital de trabajo de la cooperativa La Juanita. Y como esta relación era absolutamente distinta, era horizontal, imagínense el poder de un diseñador top, empresas como Casa Quintal, la Fundación Proteger, todos estaban en la mesa, Carlos Marx de Poder Ciudadano. Y Churba dice, como era horizontal, dice, bueno, que el precio de los guardapolvos lo ponga todo, en nombre de la cooperativa La Juanita. Y un guardapolvo en ese momento nunca me olvidé, porque fue una experiencia para mí que me marcó para siempre. El precio del guardapolvo estaba a unos 15, 16 pesos en el supermercado, y yo digo, me voy a hacer el vivo y le voy a decir 20, y digo 20 pesos. Churba dice, no, estás loco. Yo se apioló, la verdad, me decía más barato. Dice, no, estás loco, dice, este guardapolvo vale 100 pesos. Ahí está, los prejuicios, ¿no? Digo, no, Churba no quiere vender guardapolvo, vamos a vender un guardapolvo 100 pesos. Y como soy cabeza dura, iba con mandato le discutía hasta que no tenía más argumento. La cuestión que los que estaban ahí, dice, bueno, partamos la diferencia y llegamos a un acuerdo de vender los guardapolvos a 50 pesos. La verdad que fue una lección impresionante. En 2 días Buenos Aires Fashion, gente que pedía guardapolvo, algunos que decían, se vendieron todos 200 guardapolvos. Algunos que decían, para castigarme más, tomar los 100 pesos y dejarlos totales para la cooperativa. No entendía yo la importancia que tenía en el mundo en que íbamos a vender los guardapolvos, el valor agregado de lo asociativo, ni el valor de la creación que había sido ese programa hecho por Martín Churba. Y no entendía ese mundo nuevo que se abría, es que había
este mundo que nosotros decíamos que eran los excluidos morales, que empezaba a apostar a esta relación creativa, innovadora, pero de una potencia increíble en cuanto a la integración. Y esto para mí fue una gran lección, porque estuve a punto de hacer fracasar lo que después nos dio origen, y hoy estoy acá contando esto porque creo que esto fue lo más importante que hicimos para poder contar como emprendedor, porque los prejuicios son capaces de impedir la potencia de lo asociativo. Y hay veces a mí me presentan, porque la cooperativa fue creciendo, hoy tenemos una escuela, después les voy a contar una panadería, vista por el mundo, exportamos 120.000 remeras a Italia, es decir, todo fue creciendo, pero yo como emprendedor soy un fracaso, porque por los prejuicios, me acuerdo, nunca me voy a olvidar, los 200 guardapolvos nosotros ganamos 10.000 pesos, pero podríamos haber ganado 20.000 pesos, que para nosotros es una fortuna. Eso impidió los prejuicios que teníamos con relación a Churba, que nos estaba jodiendo, que nunca una persona podía ser tan generosa para ayudar. Y la verdad que el tema de la ayuda es muy importante también en la definición que da Martín cuando se termina este programa, que se llamó Pongamos el Trabajo de Moda, y muchos le preguntaban por qué estas asociaciones eran tan importantes, por qué se había podido juntar una cooperativa de un barrio pobre de La Matanza con un diseñador top y haber generado esta enorme potencia de esta asociación que pudo exportar remeras a Italia y guardapolvos a Japón. Y él le decía, y para mí también fue una frase que fue muy importante y yo se lo quiero compartir, que estas asociaciones tienen estas posibilidades porque se hacen no desde la ayuda, no desde lo que sobra, sino de lo mejor que tiene, porque Churba nos dio a nosotros la posibilidad de aprender a hacer negocio y nosotros le dimos a él toda nuestra confianza y nuestra creatividad para llevar adelante las tareas como lo habíamos hecho para sobrevivir sin planes sociales durante todos esos años. Esta asociación, poniendo lo mejor de cada uno, es lo que le da potencia y continuidad en el tiempo y genera estos procesos que no son solamente fenómenos, sino que tienen en su estructura como el proceso por venir. Esta potencia de esta asociación es lo que nos permitió a nosotros generar todo lo que hoy tenemos, que es en la cooperativa La Juanita, un emprendimiento de panadería. Cuando nos asociamos con Churba y salió bien, muchos nos decían, claro, se juntaron dos buenas personas, dos grupos, qué sé yo, y esto es bueno para nosotros, para el egocentrismo, es decir, bueno, esto no se puede repetir, pero para nosotros que teníamos una hipótesis era muy malo, porque nosotros decíamos, esto existe en todos los lugares. Y probamos en la panadería también esta cuestión asociativa y nos asociamos con Maru Botana para producir un producto que es un pan dulce que se produce en nuestra panadería y se vende. La última campaña del año pasado se vendieron 11.000 kilos de pan dulce. Y con esto nosotros subvencionamos una escuela de panadería y es un poco el producto con que también se ayuda a subvencionar un jardín de infantes, porque nosotros dividimos los emprendimientos productivos de los emprendimientos sociales, como los llamamos, que son todos aquellos que se producen educación y que son absolutamente gratuitos. Tenemos un jardín de infantes y ahora estamos tratando de abrir una escuela primaria. Todo esto sin un solo peso del Estado. ¿Y por qué es importante esta relación con Maru Botana? Cuando fuimos a verlo a Maru Botana nos habíamos enterado que ella había hablado de nosotros y lo fuimos a ver y le dijimos, venimos a ver porque queremos conversar con usted porque necesitamos ayuda para nuestro emprendimiento de panadería. ¿Qué hizo Maru Botana, una artista, una gran empresaria? Lo primero que dice, yo plata no tengo. Dijimos, nosotros tampoco, así que no era ese nuestro problema. Máquina no le puedo dar porque mi taller es chiquito, no tiene. Es decir, no, está bien, nosotros teníamos máquina, nos habían dado una donación, nuestra panadería empezó sin nada, pero con una donación ya estábamos equipados, así que no necesitábamos. Y dice, personal no tomo. Dice, no, nosotros no queremos, venimos a pedir trabajo, sino que venimos
a que nos enseñe. Y cuando le decimos porque queremos producir un pan dulce, esta característica, qué sé yo, y queremos que nos dé algo tuyo que para nosotros es importante. Y ella dice, bueno, ¿qué? ¿Y qué se le puede pedir a Maru Botana con esta idea de churba que hay que pedirle lo mejor? La receta. Y Maru Botana se distendió, dijo, me salió gratis. Y nos dio toda la receta. Lo que no sabía ella es que nosotros dijimos, bueno, el otro día vengan acá que les voy a enseñar, fuimos, y ahí en el grupo había una psicóloga social, Soledad, que anotaba todo, y cada cosa que nos iba diciendo nosotros anotábamos todo, nos dio todos los secretos Maru Botana de cómo se hacía ese pan dulce. Y para nosotros fue como un pasaje en esto de demostrar que lo de churba no había sido casualidad, pero también demostrar que la integración tiene valor agregado, porque le fuimos agregando packaging y hoy tenemos el pan dulce como un regalo empresarial que tiene un precio que es como 70, 80 pesos, que genera la posibilidad de una facturación importante en nuestra cooperativa a partir de esta relación. Para nosotros ha sido importantísima esto de mostrar de que los excluidos sociales con los excluidos morales pueden producir muchas cosas que potencian estas relaciones y que también hacen un producto que no es solamente una mercancía, sino que es un vehículo de integración social. Nosotros siempre decíamos, habíamos aprendido con churba, ¿cuál era el valor del guardapolvo hecho por churba? La etiqueta, que contaba la historia asociativa, todos los actores ahí. Y nosotros decíamos, pero este es el valor. Voy a decir una grosería, decimos, esto es una boludez. Pero no, ese era el valor, no entendíamos nada, tuvimos que aprender todo. Con Maru Botana ya sabíamos, y entonces le pusimos todos los componentes asociativos y instalamos al pan dulce como un vehículo de integración social. Y contamos la importancia que tiene que un pan dulce generado en un barrio pobre de La Matanza, que se abriera en el día de Navidad, un día tan especial para la familia, y que dijera en la etiqueta que eso era para poder solventar la dignidad de estas personas, era muy importante y era un vehículo de transmisión de sentimiento de dos sectores sociales, pero que también que ese pan dulce se pudiera paladear en los barrios nuestros que nunca hubieran tenido la oportunidad de tener un pan dulce de la calidad de lo que producimos en La Juanita con la receta de Maru Botana, también era un vehículo de cultura de querer tener los mejores productos para nuestra familia. Entonces, esto se transforma en un producto que tiene una gran posibilidad de llevar expectativa para nuestra gente. ¿Qué tiene que ver esto con la ciudadanía? Para nosotros es central. Primero, que empieza la ciudadanía a ejercitar el derecho del trabajo, un trabajo que sea un trabajo digno, que quiebra la lógica de que los pobres han nacido para ser pobres y otros sectores sociales no lo ven como semejante. Nosotros creemos que estos emprendimientos asociativos permiten ver que la pobreza es solamente un estado y que hay muchos que se benefician con la pobreza. Y en este sentido a mí me parece cuando la gente empieza a ver perspectiva de salir de la pobreza, empieza a exigir, a demandar otras cosas y empieza a demandar también la necesidad de que se respeten sus derechos, y es ahí donde se empieza a construir ciudadanía en estos sectores. Porque la construcción de ciudadanía tampoco es solamente una formalidad, tiene que ser ejercitados. La relación entre pares que conseguimos juntarnos para empezar a construir estos espacios ha sido muy importante y la experiencia se puede contar a miles, seguramente parecida a la nuestra. El tema más preocupante es la relación con el Estado. Nosotros tuvimos esta casualidad de no tener relación con el Estado, pero también era porque era una medida defensiva, porque con el Estado hasta ahora no se puede lograr relaciones horizontales. Hasta ahora lo que conocemos del Estado son las políticas clientelares. Hasta con buenas intenciones, la necesidad de construir políticas que, si el Estado te brinda la oportunidad, vos tenés que pagarle
con algún tipo de adhesión a sus actos o al momento de votar. El Estado no es un Estado de todos, no es como dice el manual. El Estado fue copado por un sector que ve en las políticas clientelares su forma de construcción de poder. Y ese quizás sea el problema más serio que tenemos para empezar a construir ciudadanía. Mientras que quienes están en el Estado piensen que tener ciudadano de segunda o tener pobre para dominar a otros sectores le da un enorme beneficio, la posibilidad de construcción de ciudadanía en este país va a ser muy difícil. Y esta es una forma más de corrupción. Esta es quizás la forma más tremenda de degradación moral. Porque no es una transacción entre iguales que le dice, vos cometiste una infracción, pagamos una coima y está todo bien. Acá se genera la necesidad y se utiliza la necesidad en un sistema de perversión absolutamente degradante. El clientelismo en los sectores más pobres quizás sea la herramienta más perversa que existe en la política para construcción de poder. Y mientras esa herramienta sea utilizada es muy difícil de pensar cambio desde arriba de la sociedad. Yo igualmente creo que es necesario empezar a transitar camino como para empezar a cambiar esto. Yo creo que la ciudadanía se tiene que comprometer a tener políticas. Tampoco podemos estar diciendo esto está mal en el Estado, yo no participo, porque eso uno tiene que ser responsable también socialmente. Y los que están más preparados, mejor. A mí me tocó, y con esto voy terminando, ante una propuesta de integrarme a la política, y hoy en la mesa al mediodía le decía, yo me voy contento, estoy terminando mi mandato como diputado, y me voy contento porque no me han contagiado, no me han cambiado. Sería soberbio pretender, y eso creo que fue lo primero que me di como tarea cuando ingresé a la política, no era cambiar la política. Porque eso solamente lo pueden hacer procesos sociales donde miles de personas de buena conducta, de gente que tenga vocación de servicio, se integran a la política. No lo puede hacer una sola persona, sería de una soberbia increíble. Ahora, lo más importante es que a mí no me han cambiado. Yo sigo siendo la misma persona, teniendo los mismos valores, viviendo en el mismo lugar donde vivía antes y teniendo los mismos amigos, y algunos más construidos desde la política. Pero es necesario empezar a pensar que la política también tiene que tener liderazgos de valores. No pueden ser solamente los eficientes, como dicen, que nos han llevado al país a este desastre. Esta construcción de capital moral se da en las organizaciones de la sociedad civil, se da en las organizaciones empresarias y de los movimientos sociales, pero fundamentalmente tiene que traspasar la política. El capital moral tiene que estar en la política, si no, no tenemos destino como país. Y el tema de la integración, a mí me parece que es un buen ejercicio. Porque la integración no es un discurso, la integración no es mentira. Cuando yo fui y le di la mano a Martín Churba, sabía que le estaba dando la mano a un empresario exitoso. Y uno, para empezar a construir eso distinto, lo primero que tiene que hacer es salirse de su ámbito de tribus, como dice Inés Sanguinetti, una amiga de Crear Vale la Pena, y empezar a pensar que tiene que salirse de este lugar sectorial y empezar a construir con otro algo distinto. Creo que esa es la actitud más difícil de transitar. Sin embargo, es posible. Hay muchos ejemplos, miles de ejemplos que no son reconocidos. Y empezar a construir también estos liderazgos necesita de ámbitos donde empezar a construir desde los valores. Y hoy hablábamos también ahí. Y a lo mejor no hay un solo ámbito. Porque a lo mejor puede ser la universidad, pero también pueden ser los movimientos sociales donde haya construcción de valores. Y pueden ser un centro comunitario, y puede ser un centro cultural, y puede ser una empresa. La posibilidad de construcción de valores está en todos lados. Y el valor central que tenemos que empezar a pensar, que tenemos que pararnos desde ahí, es el valor de la dignidad. Porque
porque la dignidad empieza por decir no a lo que no se debe. Cuando uno dice, está poniendo como centro la cuestión de la dignidad, son aquellas personas que son capaces de decir no a la tentación. Cuando se es pobre, pero también cuando se es rico. Y eso también tiene que ser parte de la construcción en la política. Yo creo que en ese momento es cuando nosotros empezamos a pensar en la construcción de ciudadanía y empezamos a pensar también en que esa construcción de ciudadanía nos va a llevar a un país distinto, a un país donde la felicidad sea el objetivo, la felicidad sea el éxito. Este país tiene todo para que los ciudadanos seamos felices y no puede ser que la crispación, el enfrentamiento, la permanente pelea nos esté llevando por un camino equivocado. Yo creo, la vida me jugó una mala pasada, he pasado muchas situaciones difíciles, pero siempre tengo una mirada optimista porque mi madre, mi familia, me habían criado que no había que tener resentimiento y ser agradecida a la vida. Yo creo que el don del agradecimiento tiene que estar presente en cada una de nuestras actuaciones. Y yo le agradezco la oportunidad de estar acá, de poder decirle cuál es mi visión para ser un ciudadano y cuál es mi visión para empezar a construir un país. Y tiene que empezar no a la corrupción, no a los dirigentes que se acomodan y de alguna manera toleran elementos de corrupción, no a la injusticia, no a la inmoralidad, para decirle sí a un país distinto, un país de la dignidad, un país donde el capital moral sea la obsesión por construir entre todos. Entonces estaríamos pensando un país distinto, donde la ciudadanía activa seguramente nos va a dar otra perspectiva aquí y en el mundo. Y la Argentina será realmente lo que tiene que ser una potencia a nivel mundial que aproveche todos sus recursos naturales y aproveche todos sus recursos en gente y aproveche toda la oportunidad que nos dio la naturaleza.